Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Omar Adaguajere y soy el subdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de NYU. A nombre de nuestra directora Jill Lane, nuestro personal y estudiantes, les doy la bienvenida virtual al público a la presentación de nuestro invitado Bastián Boza, titulada Los niños robados de la Sierra Nevada, Colombia como proyecto colonial. CLACS es un centro académico reconocido por el Departamento de Educación de Estados Unidos como un recurso nacional para promover el entendimiento de los asuntos de nuestra región y la educación en lenguas indígenas y diaspóricas, que en nuestro caso son el quechua y el creol haitiano. Es con ese propósito y gracias a los recursos que nos provee que realizamos estas actividades públicas para servir al enriquecimiento de nuestros estudiantes, de la comunidad en NYU, la comunidad latinoamericana y caribeña en general, aquí en la ciudad y ahora pues en la región, ¿no? Y en el mundo entero, donde nos encontremos. La charla de hoy es la tercera, hecha como parte de la colaboración con el Wagner School of Graduate School for Public Service y la Universidad del Rosario. La iniciativa es conocida como Colombian Past, Present and Futures, que procura explorar y entender los resultados de los procesos de paz en Colombia. Y con su propósito de darnos una perspectiva histórica para mirar a la relación de los pueblos indígenas con el Estado, complementamos la parte de la mirada actual de las previas charlas que se han hecho, que han sido dos anteriores, y a la misma vez contribuimos a la investigación que promueve la misión de nuestro centro. Ahora, con eso dicho, ¿verdad? Paso el podio virtual a la profesora Sonia Ospina, a quien agradecemos por conectarnos con esta iniciativa y quien formalmente presentará al profesor Boza. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Omar. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este evento. Soy Sonia Ospina, como dijo Omar, soy profesora de la Wagner School of Public Service, que es la Escuela de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Nueva York, y soy miembro de la Iniciativa de Estudios Colombianos, a la cual Omar se refirió, creada por la Universidad del Rosario en Colombia y por NYU, CLACS y Wagner. Este es nuestro tercer evento que organizamos a través de la iniciativa y sobre todo aprovechando la presencia de 3 profesores de la Universidad del Rosario como profesores visitantes en la Universidad de Nueva York. El semestre entrante seguiremos con estas charlas y traeremos profesores de otras partes, así como profesores de CLACS y de Wagner y de otras partes de NYU. En el último evento, bajo la dirección de Ángela Santamaría, escuchamos las voces de lideresas indígenas en Colombia en conversación con activistas de Nueva York alrededor de la pregunta de cómo establecer diálogos y apoyar a los desafíos que tienen los indígenas colombianos en general y en particular en tiempos del COVID-19. El trabajo de Bastián Boza, que presentamos hoy, es parte de una investigación larga y en colaboración que ocupa la misma problemática. En este evento nos remontaremos al pasado, a eventos traumáticos y formativos en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta para hilar presente con pasado y así proyectarnos al futuro. Entender las realidades de las comunidades indígenas en el presente requiere pensar en una investigación en tiempos largos y en colaboración con quienes viven la experiencia hoy, que puedan interpretar su propia experiencia conociendo mejor su propio pasado. El trabajo de Bastián Boza se caracteriza no solo por develar históricamente eventos claves, sino por develarlos en colaboración con los descendientes de los actores que los vivieron y reflexionar junto con ellos las implicaciones que esos eventos tienen para el presente. Bastián Boza es profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, y aunque la biografía de Bastián se presentó en los materiales que sirvieron para promover el evento, quiero destacar algunos elementos importantes para la charla de hoy. Primero, Bastián lidera desde el programa UR Intercultural de la Universidad del Rosario para apoyar y articular iniciativas de valorización de la diversidad étnica y cultural en la Universidad del Rosario. UR Intercultural ha logrado, por ejemplo, aumentar considerablemente la presencia de estudiantes indígenas y afrocolombianos
en la universidad a través de un nuevo programa de becas. Ha contribuido también a ofrecer nuevas ofertas académicas interculturales para diversas facultades de la universidad. Finalmente, en colaboración con la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, cuyo trabajo se presentó en la sesión anterior, UR Intercultural sigue apoyando la construcción de programas de investigación-acción en colaboración con las comunidades para contribuir a la formación de líderes interculturales. En los últimos meses, Bastián ha contribuido a la publicación de la primera autobiografía de una lideresa indígena colombiana, Dionisia Alfaro, quien antes de convertirse en una de las principales lideresas de su pueblo, fue una de las niñas robadas de las cuales se hablará hoy. Con esto entonces, Bastián, tienes la palabra y muchísimas gracias por ofrecerte a presentarnos sobre tu trabajo. Bueno, muchas gracias Sonia por esta presentación. Muchas gracias Omar también por hacer ese espacio posible. Estoy muy feliz, digamos, de poder compartir con ustedes. Ya lo dijimos la vez pasada, esa pandemia, digamos, ha traído para todos los pueblos problemas, en particular para los pueblos indígenas, constituye un reto, digamos, muy complejo, lo sabemos, pero también lo que vemos es que ofrece nuevas oportunidades. Yo creo que si esa charla se hubiera hecho presencial, no hubiera tenido una participación tan grande y no hubiera tenido participación de tantas personas de la sierra. Yo estaba viendo uno por uno los participantes entrando en esa sala virtual y pues muchos nombres conocidos de personas del pueblo arhuaco, y eso pues es algo yo creo que muy importante porque a veces la academia se queda hablando entre sí y no hace ese esfuerzo, digamos, de tener una conexión con los miembros de las comunidades. Entonces, bienvenidos a todos los amigos del pueblo arhuaco que se pueden conectar en este momento. Espero no decepcionarlos con lo que voy a presentar, pero intentaré hacer lo mejor que puedo. Entonces voy a compartir la pantalla. Es mi primera verdadera presentación así que de pronto no va a funcionar, pero me avisarán si no me escuchan o si no, o si no me ven, o si no ven lo que estoy presentando. En primer lugar, quería empezar con una práctica que es muy común en Australia y también aquí en Estados Unidos, en espacios académicos, que de pronto no lo es tanto en Colombia, que consiste en reconocer, antes de iniciar una charla académica, una conferencia, que esta tiene lugar sobre un territorio indígena, un territorio que todavía es de las comunidades o a veces, y muy a menudo, un territorio que ha sido despojado. Obviamente en el caso de un evento virtual, pues el asunto es más complejo porque nos encontramos cada uno detrás de la pantalla de nuestro computador en territorios distintos, no estamos físicamente juntos, pero yo creo que eso no impide hacer un reconocimiento justamente a todos esos territorios desde los cuales estamos compartiendo ese ejercicio histórico, ese ejercicio de memoria histórica, si quieren, en relación con esas historias de los niños robados de la Sierra Nevada de Santa Marta. CLACS, que es el organizador, y NYU, la Universidad de Nueva York, que son los organizadores de ese evento, pues están ubicados en la isla de Manhattan, que hoy representa, digamos, la ciudad más emblemática con sus rascacielos, de pronto lo más opuesto que en los imaginarios hay de lo indígena, pero pues es una isla que también está asociado a un grupo indígena y que todavía tiene una comunidad importante
y yo creo que es importante reconocerlo. De la misma manera, la Universidad del Rosario, de la cual hago parte, también está ubicado en un territorio indígena del pueblo Muisca. Y pues podemos mencionar, obviamente, el pueblo Arhuaco, del cual vamos a hablar esta noche, y los otros pueblos de la sierra, Wiwa, Cogi, Cancuamo, que han logrado reconstruir y recuperar parte importante de su territorio a través del reconocimiento de los resguardos de los pueblos talanqueros, pero que todavía tiene una lucha territorial importante para recuperar todo el territorio hasta la famosa línea negra. Entonces, voy a dar la palabra para iniciar ese evento propiamente, la charla propiamente, a un invitado especial, Caso Caco, para ver si nos quiere en nombre de su pueblo hacer una bienvenida a este evento. Caso tiene la palabra. Bueno, sinamujina duzan azimedari. Azimedari 5 mesanao. Bueno, saludarlos en esta tarde noche. Primero, agradecer la invitación a todos quienes hacen posible este proceso virtual, pero importante para conocer, refrescar la memoria de nuestros procesos en el pueblo arhuaco. En primera medida, pues también dar un placentero saludo a toda la Universidad del Rosario y a todos los que han participado de estos relatos vivos. Entonces, Bastián, agradecerle por darse la tarea de haber desempolvado todos esos documentos históricos y toda esta memoria que está en el pueblo arhuaco. En realidad, contar las historias tiene que ver con las realidades de los pueblos como lo han vivido. A veces se sabe muchas historias de los pueblos, pero desde la cosmovisión, su ley de origen, sus planes de vida, pero no se sabe lo que ha pasado de forma trágica, o como diría un mayor, de forma lamentosa. Entonces, este es un capítulo importante para el pueblo arhuaco y también para los pueblos de Colombia y para la humanidad, entender que muchos procesos vividos en el interior de los territorios han generado de alguna manera un desequilibrio espiritual, un desequilibrio cultural para nuestros planes de vida, para nuestros proyectos de vida, para nuestros pilares y principios rectores de vida. Y en ese sentido creo que estos relatos que nuestro profesor más adelante hará mención, contribuyen, ahora que se habla en un país como de la reparación, de la verdad y de la justicia. Para el pueblo arhuaco siempre ha sido importante saber la verdad, saber lo que está por qué las cosas, cuáles son los antecedentes históricos, sociológicos, políticos, que de alguna manera han repercutido para nuestro desenvolvimiento como comunidad. Entonces yo no sería tan, digamos, tomarme la palabra, esto es un evento virtual, más bien pasaría al invitado especial que nos relate, sin antes decirle que para mí es muy importante para que se conozca esta situación histórica, para poder entender no solo nuestra historia, sino al interior del pueblo arhuaco, entender cuáles han sido nuestras apuestas, nuestras luchas, y cómo de alguna manera hemos pervivido a todos estos sucesos o insucesos, pero que de alguna manera hacen parte de nuestro vivir. Entonces, Bastián, yo le dejo la palabra a usted. Un saludo para todos y realmente esto es más que un documento, esto es memorias vivas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Caso, por esa apertura. Entonces, voy a seguir mencionando también que esa historia que se va a hablar brevemente, porque pues el tiempo es corto por todo lo que habría que decir. En este caso la vamos a hablar desde esa experiencia del pueblo arhuaco, pero yo creo que muchos de los pueblos de Colombia
han vivido esa misma historia, tanto en el Amazonas como en el Chocó, en los llanos orientales, en el Cauca. Hubo esa misma historia de los internados y muchas de esas historias, pues como lo veremos, faltan por contar. Y a pesar, digamos, de todas esas dificultades, pues los pueblos han resistido. Entonces, muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a todos. Me alegra mucho ver los nombres de todas esas personas de la sierra, pero también de los otros estudiantes indígenas que no son arhuacos y que yo creo que tienen un interés en esa historia. Entonces, para iniciar, voy a salir del contexto colombiano para presentarle esa imagen de una señora que conocí en Australia, porque antes de vivir a Colombia, pues yo nací en Francia, un país donde de pronto no hay pueblos indígenas, pero sí hay una historia de colonización, una historia de discriminación racial que sigue hasta el día de hoy. Pero la historia de los pueblos indígenas la descubrí cuando fui a vivir en Australia, donde realicé mi trabajo de doctorado, una maestría, sobre la historia de unos jóvenes en esta época que aparecen acá en la foto que ven a la derecha de la pantalla, que eran jóvenes que siguiendo el movimiento del Black Power que estaba, digamos, muy fuerte en Estados Unidos en esa época, pues reclamaban sus derechos, querían hacerse escuchar, porque justamente los indígenas australianos venían de historias de marginalización, de segregación, de asimilación muy duras. Y entonces ellos empezaron a organizarse. Y finalmente mi trabajo histórico en el doctorado fue un trabajo de no hacer la historia solamente de esos jóvenes, sino de sus familias. Ellos venían de diferentes zonas rurales, otros urbanas, y todos de una vez, de una manera u otra, habían conocido esa historia del despojo, esa historia de la violencia del Estado australiano contra sus comunidades. Y cada historia era singular, pero la historia de la persona que está en la izquierda de la pantalla, que se llama Bronwyn Penriff, que es una amiga después de esta investigación, pues era una historia típica de lo que en Australia han llamado The Stolen Generation, las generaciones robadas, porque su mamá y sus dos tíos fueron robados, raptados a su familia y crecieron en un internado, en un orfelinato, y esa experiencia fue muy dura para ellos. Ella me lo contó de manera oral a través de entrevistas que hicimos, pero también yo encontré todos los archivos en los cuales se hablaban de su mamá, de sus tíos, de lo duro que había sido para ellos ser separados a la fuerza de su familia para volverse empleadas domésticas o trabajadores agrícolas, en el caso de los hombres, en familias que los trataban muy mal finalmente. Y entonces muchos de esas generaciones robadas, de esos niños que fueron arrancados a su familia, pues tuvieron después existencias muy caóticas, y la mamá de Bronwyn murió muy joven después de mucha dificultad, porque no cabía en ninguna parte, ni del lado de la familia indígena con la cual había hecho ruptura y sobre la cual había aprendido que pues eran personas sucias, ignorantes, etcétera. Eso es lo que le habían enseñado en el colegio, pero tampoco la aceptaban en el mundo de los blancos. Entonces, eso fue para mí una historia muy conmovedora, muy fuerte, y en Australia, pues esa historia es ya muy conocida. Pero en el caso de Colombia, cuando llegué, era a la vez muy diferente y muy similar. Muy diferente porque pues no había justamente ese reconocimiento público de la historia de
esos internados, de esos orfelinatos. El Estado colombiano no ha hablado nunca de esos niños, no ha ofrecido excusas por esas políticas. No hay películas que relatan lo que vivieron esos niños en la Sierra Nevada o en el Amazonas o en el Cauca o en el Chocó. Pero eso no se habla tampoco en las universidades, en los colegios, de esas historias, sino que esas historias son privadas. Porque no quiere decir que no es porque no se habla de esas historias en público que no han existido. De pronto ha existido más en Colombia que en otras partes, pero solo las familias lo saben. Yo creo que no se puede encontrar un indígena en Colombia que no tiene un familiar cercano o distante que pasó por esos internados, pero cada uno tiene su historia como si fuera una historia privada y no una historia colectiva, no una historia que ha afectado a las comunidades y no solamente a personas aisladas. Entonces, eso es algo que me ha interesado y justamente cuando llegué a Colombia, las primeras amistades que hizo fueron con personas del pueblo arhuaco que me contaron de esas historias. Entonces, hay mucha gente que ya sabe de dónde y de qué estamos hablando, pero de pronto otros no. Por eso quería iniciar con esos mapas de Colombia. En la izquierda ven a toda Colombia y entonces arriba, al lado del Mar Caribe, está la famosa Sierra Nevada de Santa Marta, donde sucedió todo lo que voy a contar ahora. Es un sitio muy particular porque tenemos al lado del Mar Caribe nieves eternas en los picos de la sierra, y ahí están 4 pueblos. Uno de esos pueblos es el pueblo arhuaco, el otro ya lo dije, pueblo Wiwa, pueblo Kogi, pueblo Cancuamo, pero vamos a hablar hoy del pueblo arhuaco, que tiene su capital en un lugar que se llama Nabusimaque, tierra donde nace el sol, y en este pueblo de Nabusimaque, al lado del pueblo, justamente es donde se construyó lo que los misioneros capuchinos llamaron un orfelinato. Y de eso que quisiera hablarles esta noche, como en pleno siglo XX, miles de niñas y niños indígenas fueron raptados, separados de sus familias, en nombre de una política del Estado colombiano llevada a cabo por misioneros de diversas nacionalidades. Entonces, voy a presentar unas fotos que son de diversas personas que han estado en la sierra durante el siglo XX, algunos antropólogos, otros viajeros, a veces los mismos misioneros, para intentar dar una idea de quiénes eran esos niños que fueron arrancados a sus familias. ¿Por qué se hacía esa separación de los niños? Porque para el Estado, de nuevo, yo creo que es importante reconocerlo, eso no era una iniciativa privada de los misioneros, sino era una política estatal, una política oficial del Estado colombiano para realizar esa tarea que se llamaba civilizar y evangelizar a los pueblos indígenas. Entonces aquí tienen una foto de 1917 de construcción del orfelinato. Ese orfelinato entonces fue construido con los recursos del Estado colombiano, que habían encargado desde finales del siglo XIX a esos misioneros capuchinos españoles la tarea de evangelizar y civilizar, como ya lo he dicho, a todos los pueblos del norte de Colombia, no solamente los pueblos de la sierra, sino también los pueblos de la Guajira, los Guayú, donde también se hicieron 2 orfelinatos antes incluso que el orfelinato de Nabusimaque, y en el pueblo Yucpa, en la serranía que llamaban de los Motilones en este momento.
¿En qué consistían esos orfelinatos? Yo creo que podemos encontrar en la voz misma de los misioneros y de los políticos de la época esa justificación. Entonces voy a leer esa frase que viene de un informe anual que rendían los misioneros para justificar los recursos que recibían del gobierno para realizar su tarea. Entonces decían, la institución educativa para indígenas se conoce aquí desde un principio con el nombre de orfelinatos. Entonces, orfelinatos como institución para huérfanos. O sea, una casa destinada a la educación de huérfanos en el sentido amplísimo de la palabra. Huérfanos de padres o huérfanos de quien les dé la correspondiente educación por ser hijos de indígenas envueltos en el paganismo y en la barbarie. Entonces uno con esa frase entiende la lógica de esa política que de nuevo no es particular de Colombia, fue algo que sucedió a nivel mundial, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos y probablemente en muchos otros sitios, pues hubo esa misma idea, porque los misioneros estaban en esa parte de Colombia desde hace varias décadas, pero sentían que no lograban cambiar a los pueblos. Decían, bueno, hacemos matrimonios, hacemos bautismo y tenemos buenos números en el papel, pero en la práctica no funciona. No logramos que esos grupos cambien su manera de pensar. Y entonces es por esta razón que salió una nueva manera de entender el problema diciendo, tenemos que empezar ese trabajo desde la edad más joven posible. Y entonces lo que es interesante es que esos misioneros, antes de venir a Colombia, habían estado en unas islas del Océano Pacífico que se llaman las Islas Carolinas. Esas islas eran bajo el control de España, pero cambiaron y vinieron alemanes a tomar el control y a ser los colonizadores de esas islas. Entonces esos misioneros no sabían dónde ir y por esta razón los mandaron a Colombia, que a pesar de haber sido independiente de España desde 80 años antes, volvieron a recibir esos misioneros para decir sí necesitamos de ciertas formas que terminen la tarea que habían empezado durante la época colonial. Pero entonces lo que es interesante es que esta tecnología de evangelización, para decirlo de alguna manera, pues estaba circulando y entonces vinieron con esa idea del orfelinato porque sabían que en Oceania pues era algo que se había hecho. Entonces voy a leer otra frase de un informe de esta época que dice: la institución de los orfelinatos es la clave y la gran fórmula de civilización perfecta de las tribus que pueblan aquellas importantes secciones del país. No hay otra solución como no la hay para enderezar el añoso árbol, sino educándolo desde pequeño, corrigiendo sus torceduras y vicios, ¿cierto? Es un lenguaje muy violento, pero un lenguaje que resume ese proyecto. Decían, esa civilización, pues, si la queremos lograr, hay que tener los medios adecuados. Entonces, obviamente, hoy, 100 años después, duele escuchar esas frases y uno dice, eso que llaman civilización ha sido lo que más muertes ha producido, lo que más violencia ha producido, y sin embargo todavía sigue algo que muchos defienden. Y aquí quisiera entonces seguir con el argumento principal que quería presentar, y es que en Colombia, como en América Latina en general, se tiende a pensar el colonialismo como algo asociado a la época colonial. Las dos palabras se parecen y entonces se piensa, bueno, la colonización fue algo de los españoles. Después Colombia se volvió independiente, los españoles se fueron y
fuimos libres todos. Obviamente, para los pueblos indígenas, esta no es la historia. El despojo de los territorios, la evangelización de las mentes, continuó mucho después de la salida de los españoles. Y de hecho, si uno toma la historia del pueblo arhuaco, pero uno podría tomar el ejemplo de otros pueblos, finalmente ellos habían, de lo que sabemos, obviamente falta mucho por trabajar para esa historia, pero ellos habían podido vivir de manera relativamente autónoma, libre, hasta inicios del siglo XX. Y es solamente en el siglo XX que llega la colonización, que llega el café con hacendados que quieren obligar a trabajar como casi esclavos a los miembros del pueblo arhuaco con un sistema que se llamaba la matrícula. Estamos para dar una clase. Es solamente... Entonces... Estaba escuchando un mensajito, sí. Sí, de acuerdo. Franz, entonces, esto cabe más, pero dentro de, de esta tipología de toca decirle a Franz que apague. Aló, ya, entonces sigo me perdí, pero lo que estaba diciendo es que los arhuacos sí vivían de manera muy autónoma hasta este momento. Y finalmente es en este momento, alrededor de 1916, que se quejan de esa explotación económica, que se quejan de perder el poder político, la autonomía política que tenían hasta ahora, y que se quejan que les están impidiendo hacer todo el trabajo tradicional con las autoridades espirituales que son los mamos. Entonces yo creo que ese argumento es importante para hablar de Colombia como un país en el cual el colonialismo ha seguido hasta el siglo XX, hasta finales del siglo XX. Algunos dirían que sigue hasta el siglo XXI, y no pensar que es algo que solamente remite a esa época de la colonia. Entonces, si pensamos en el robo de los niños, pues es solamente un capítulo más de esa historia del despojo, esa historia de la desposesión indígena en Colombia y en el mundo. O sea que esos internados, esa foto que es de Nabusimaque justamente, si uno habla con historiadores de otras regiones, de aquí mismo en Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de África, pues vamos a tener fotos muy similares porque fueron las mismas historias que se repitieron una y otra vez durante de nuevo el siglo XX para intentar acabar con esas culturas. Entonces, se habla para el caso australiano, el caso de Canadá, el caso de Estados Unidos de algo que podríamos traducir como el colonialismo de asentamientos, settler colonialism en inglés, que es difícil de traducir porque es como un colonialismo de colonos, pero es una manera de hablar de un proyecto de país que más que todo se fundaba en ese intento de eliminación de esos pueblos que todavía estaban ahí resistiendo, mostrando toda su resiliencia, pero que de ciertas formas se utilizaban varias técnicas para eliminarlos. Una de esas técnicas siendo el robo de los niños y los internados, pero había otras, la eliminación física directa, que también tuvo lugar en la sierra con asesinatos de líderes desde inicios del siglo XX hasta el día de hoy. Hubo esa idea de empujar porque viven los arhuacos en lo más alto de la sierra, no porque lo han escogido de manera voluntaria, sino porque era la única manera de escapar a todas esas dinámicas despejadoras. En Australia han hablado de genocidio para calificar esas políticas de las generaciones robadas. ¿Por qué genocidio? Porque en 1948
se firmó una convención después de la Segunda Guerra Mundial y el primer genocidio grande, digamos, reconocido de los judíos. Y esa convención para la persecución y sanción del delito de genocidio habla del traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro como una de las modalidades del genocidio. Entonces los indígenas australianos desde los años 80 han hecho esta denuncia, ¿cierto? Uno de sus eslogan es en inglés: "There's no pride in genocide", no hay orgullo en el genocidio, ¿cierto? Para denunciar un país que siempre se ha pensado como un país igualitario, un país incluyente, un país donde si uno se da la tarea puede salir adelante. En realidad era un país que se había fundado sobre el robo no solamente del territorio, de la tierra, con las armas del derecho. Cuando los australianos llegaron a Australia, cuando los europeos llegaron a Australia, dijeron que eso era terra nullius, que en derecho quiere decir una tierra de nadie, porque no era personas que tenían una ocupación útil de esas tierras. Entonces, con esos argumentos se legitimó el despojo. Y yo creo que eso no lo han vivido solamente los indígenas de Australia, sino los indígenas de muchas partes, incluso Colombia, donde si hacemos una historia local vamos a ver que las tierras fueron robadas hasta muy avanzado el siglo XX, sino que muchos de esos procesos no han sido documentados. Yo quería insistir sobre esa dimensión legal de esos procesos. Uno piensa en la colonización como la llegada de los ejércitos que a la fuerza destruyen los pueblos. Obviamente esa violencia ha existido, esa violencia física, explícita, brutal, y muchos de los pueblos han tenido que enfrentarla. Pero también el despojo se ha hecho en gran parte con armas mucho más sutiles, como las del derecho, ¿cierto? Las que justificaban el hecho, por ejemplo, de robarse los niños a las familias, el hecho de robar las tierras, el hecho de someter las familias a la autoridad, en este caso de los misioneros. Es por eso que yo pienso que el Estado colombiano sí tiene una responsabilidad que reconocer. Y de nuevo, aquí no se trata de politizar el asunto, sino solamente de presentar unos hechos básicos sobre cómo ha funcionado el proyecto de país que se ha construido en Colombia, y reconocerlo no hará el gobierno menos, sino que lo hará moralmente superior, ¿cierto? Yo creo que muchas personas tienen miedo a reconocer la violencia del pasado porque sienten que reconocer esa violencia es incluirse en los que hicieron esa violencia. Yo no creo que los colombianos de hoy hicieron esa violencia, no creo que tienen que sentirse culpables de lo que pasó personalmente, pero sí tienen que reconocer que ellos son también el producto de esa historia, que tienen que reconocer, indígenas o no indígenas, que sí tienen que ver con esa historia pasada y que no se puede guardar más esa historia escondida. Esa es la idea nueva de esa diapositiva. Muchos de esos sufrimientos que afectaron las familias en la sierra, en el Amazonas, en todas las regiones del país, fueron producidos por el Estado y sus aliados. Y en el archivo, en los archivos, pues están todas las pruebas para mostrar cómo eso no se dio de casualidad, sino cómo eso pasó por leyes, pasó por decisiones administrativas, por decisiones políticas muy claras, sino que, como lo decía Caso, pues hasta ahora no se ha explorado esas historias, no se han puesto en el espacio público, pero tenemos comisiones de la verdad en este momento trabajando, tenemos comisiones que buscan
decir qué es lo que ha pasado en ese conflicto armado que tanto daño le ha hecho a Colombia. Pero para los pueblos indígenas, el conflicto armado no es una guerra de 50 años, es una guerra de 100, es una guerra de 200, de 300, de 500 años. Entonces yo creo que aquí como universidades tenemos mucho retraso también. No enseñamos esa historia, nos hace falta muchas publicaciones para realmente decir que sí hay un reconocimiento público de lo que sucedió a los pueblos a lo largo de todos esos años. Y esa historia es una historia de violencia, pero es una historia también de resistencia, es una historia también de resiliencia. Entonces, también ha hecho mucho daño la historia cuando presenta a los pueblos indígenas solamente como víctimas, como pueblos que hubieran desaparecido, ¿cierto? Aquí mismo en Estados Unidos hubo durante mucho tiempo esa idea, no, ya indígenas no hay aquí, en Canadá. Y obviamente eso es mentira. Obviamente eso es falso. Los pueblos no solamente están, sino que han resistido, han sido resilientes frente a todas esas políticas que los han afectado y están haciendo todo un trabajo para mostrarlo. Y quisiera entonces, en el caso de Arhuaco, mostrarle esta imagen que son las firmas en el año 82 de todos los líderes del pueblo arhuaco que tomaron a la misión de manera pacífica y retomaron el control sobre su territorio, un control político, cultural, económico, y que fue una lucha obviamente muy compleja, muy dura. Aquí se ven las firmas de Luis Napoleón Torres, el cabildo gobernador, de Ángel María Torres, el secretario. Ambos fueron asesinados en el año 1990, pero habían sido personas muy importantes para su pueblo. Para terminar, como me dieron solamente hasta las 6:30, quería mencionar una publicación que se hizo desde la Universidad del Rosario este año, que es la autobiografía de una líder arhuaca, Dionisia Alfaro. Juan Felipe Jaramillo fue quien realizó este trabajo con Dionisia. Ella le contó su historia y él hizo el trabajo de edición, de grabar, de transcribir, de editar ese texto. Ese texto se quedó olvidado durante casi 30 años, porque es un trabajo que habían hecho en los años 80. De pronto no era el momento de publicarlo, pero después de redescubrirlo, pues hubo esa voluntad de difundirlo, de publicarlo, ojalá de tenerlo accesible para todos los niños, jóvenes, familias hoy de la Sierra Nevada para que conozcan esa historia. Entonces, para cerrar mi intervención, quería leer algunas de las frases del libro de Dionisia. Entonces ella dice en el primer capítulo, entonces la idea es leerle muy poquito del libro, pero ojalá todos los que están aquí se animen para leer después todo el libro porque realmente vale la pena. Entonces ella lo dice desde el primer capítulo, la misión no tenía ningún derecho para intervenir en nuestras vidas, y menos con la violencia con que lo hizo. Y es un texto en el cual ella empieza desde sus primeros recuerdos cuando era
un bebé, hasta volverse una de las principales lideresas de su pueblo, una de las personas que fueron a Bogotá a denunciar lo que sucedía en el orfelinato, en la misión, y es gracias seguramente a ese trabajo en los años 60 que en los 80 se pudo ganar la pelea. Entonces, ella explica, solamente las citas que tengo son de esa primera parte, de qué quería decir para esas familias el hecho de tener esa amenaza de que los niños iban a ser robados. Y aquí yo creo que hay muchos puentes con la historia de Australia. Recomiendo una película que se llama Los Caminos de la Libertad. Yo creo que la han traducido al español, Rabbit Proof Fence, que es una película de 3 niñas que han sido robadas y que caminan más de 1000 kilómetros para volver a encontrar a su mamá. Y en la película vemos ese miedo de las familias cada vez que se acerca un carro, porque saben que puede venir un inspector, que puede venir un policía que va a robar a los niños. Entonces, esa angustia de los padres, pues la transmite Dionisia. Dice, ya en ese tiempo la misión vivía detrás, viendo la manera de arrebatarle las niñas a mi mamá. Por eso todas las familias se las arreglaban a su manera para escapar cuando los persiguieran, para arrebatarles los hijos. Y esa historia pues está también de todo el desplazamiento. Casi todas las familias vivían al lado de Nabusimaque y hoy tenemos familias en todas partes de la sierra, no porque de nuevo es casualidad, sino porque las familias querían escapar, querían proteger a sus hijos y por eso familias caminaban durante días, subiendo hasta el páramo, subiendo hasta la nevada casi, para encontrar sitios donde protegerse, sitios donde fundar nuevas comunidades. Entonces ella sigue. Mi mamá nos contaba del susto con que vivían todos en esos tiempos. Mi mamá nos contaba del susto con que vivían todos en esos tiempos. Como si fueran ladrones por el solo hecho de tener hijos. Yo creo que esa frase es muy fuerte. Ladrones por el solo hecho de tener hijos. Así vivían las familias indígenas con el miedo de que se los quitaran los hijos. Mi mamá no hallaba qué hacer. Entonces fue donde el mamo. El mamo, para los que no saben, es la principal autoridad, que era su abuelo. El mamo que me había bautizado. Y le dijo, tengo miedo de que a tu nietecita se la puedan llevar para la misión. Él ya sabía lo que iba a pasar. Pero por más que mi abuelo trataba de tranquilizarla, él mismo guardaba su preocupación. Entonces, esa escena es esta de antes de que la robaran, ya sabían, en particular por el trabajo espiritual, que lo que iba a suceder. Sigue Dionisia. ¿Por qué los curas tenían que mandar comisiones al amparo de la noche para sacar los niños de sus casas? Un hombre entró en la oscuridad y empezó a tocar las niñas y se llevó a la más grandecita. Le contaba llorando mi abuelita a mi mamá. Se la llevaron para la misión. Eso fueron los de las comisiones. ¿Quién más iba a hacer? Y mi mamá lloraba también inconsolable. Entonces, esa historia del hombre que entra en la oscuridad es la historia, del hombre que se robó a Dionisia. Y entonces aquí confiamos en ese testimonio de Dionisia, pero en los archivos que hay de esa época, tanto los archivos de los misioneros como los archivos de la inspección de policía, hay textos que dan la otra versión de lo que sucedía. Y efectivamente vemos que gran parte del tiempo de los policías, de lo que acá llaman los comisionados, pues era dedicado a eso, o a buscar nuevos niños en las familias, o a cazar, como lo decían ellos mismos, los que se habían escapado de la misión. El día anterior había ido a recoger agua al río y me había puesto a brincar sobre la arena con el calabacito en la mano. Ahí quedaron bien marcadas mis huellas. Al día siguiente ya no amanecí en casa, me habían robado. Entonces,
Vemos lo lindo y lo duro también de esa historia, como la cuenta Dionisia, como esas huellas que dejo en la arena, pues finalmente es lo único que se quedó de ella en ese sitio que era la casa de su mamá, porque los 15 años siguientes la iba a pasar en la misión. Y ya casi terminamos, pero unas últimas frases. Recuerdo que esa noche, mientras me atravesaban por el río, yo le pellizcaba los brazos al que me llevaba cargada. Entonces, para contextualizar, cuenta cómo un señor se la llevó desde la casa para el orfelinato. Entonces, cuenta ella que estaba medio dormida, que por eso le pellizca al brazo del señor para intentar de entender qué pasaba. Sentía entonces que me acariciaban para que me volviera a dormir y así fue. Pues no supe más nada, ni siquiera a qué hora llegamos. Me dejaron tirada sobre un colchón sobre el que me quedé rendida. En la madrugada desperté sobresaltada y cuando vi una luz que me habían dejado encendida me puse a llorar. Me encontraba en una pieza grande, llena de niños y niñas, que apenas me oyeron, se despertaron y se pusieron a llorar también. Pues a todos nos habían casado esa noche, como a unos 12 niños, ¿cierto? Entonces es un libro que es así muy visual, que le permite a uno imaginar lo que sucedía en este momento, en este lugar particular de San Sebastián de Rábago, de Nabusimaque. Y para cerrar, dice, el vestido que tenía esa noche era la pañoleta que mi padrino me había regalado el día que fueron a bautizarme donde el cura. Esa noche mi abuelita me había envuelto con ella y así me llevaron. No sabía si estaba arropada o en cueros, pero ¿qué me iba a importar eso? Pero cómo lloraba y cómo me revolcaba. Eso sí lo recuerdo bien. Y a todo ese montón de muchachitos llorando como yo. Y esta vez para cerrar de verdad la última frase, dice, sin mamá, sin cariño, sin nadie que viera realmente por uno, criados por decir así a palo seco, ¿cierto? Como el resumen de lo que fue esa experiencia de crecer en el orfelinato de San Sebastián de Rábago. Para terminar, solo unas imágenes del orfelinato para imaginárselo. Y no sé si va a funcionar, pero también un canto de los niños de la misión. Y una foto de Dionisia, entonces ya mayor, la ven aquí, en una protesta con gente del Cauca y dice, Ica y Caucano, pensando con claridad, nos organizamos. Entonces, eso sería la presentación, siendo aquí las 6:32 y tenemos un poco de tiempo para algunas intervenciones. Muchísimas gracias a todos por su atención. No sé ahora cómo seguimos, Dunen. Sí, muchas gracias, profesor Bastián. Hemos recogido unas preguntas que han hecho en el chat.
agradecer por su presentación. En este momento quisiera darle la palabra a un compañero de la Sierra Nevada, un arhuaco, a Norey Kiwa. Norey, por favor. Bueno, presentarle un saludo muy fraternal al señor Bastián, quien sabemos que se encuentra allá en Nueva York. Primero que todo, desearle que se encuentre muy bien de salud, bueno, con ocasión de la pandemia que azota a la humanidad. Por otro lado, aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la Universidad del Rosario y a esa investigación sobre la memoria del pueblo arhuaco que se ha venido realizando ya hace varios años en coordinación con la Confederación Indígena Tairona, que es la organización que representa el pueblo arhuaco, porque podríamos pensar que son historias del pasado, pero que hoy cobran mucha vigencia para entender también la sociedad arhuaca, la realidad en la que hoy convive, digamos, en el territorio también una diversidad de expresiones culturales y políticas, digamos, al interior del pueblo arhuaco. Quisiera como por lo menos solamente señalar cosas positivas que se han dado, como que ejemplifican lo importante que ha sido este trabajo. Hasta hace muy pocos años se tenía la idea que se había venido replicando a través del pasar de los años de que el señor Duane Villafañe había ido a Bogotá a pedir que viniera la misión capuchina. Y a través de todo este proceso que se ha venido realizando acá en el territorio, pues pudimos constatar que todo lo contrario, que el señor Duane Villafañe lo que había hecho era desde 1916 una defensa muy firme del territorio y de la cultura. Y casi que le pudimos devolver un espacio en la historia dignificado a ese líder que ha marcado también la historia política de la lucha del pueblo arhuaco. Por otro lugar, también quisiera pues también como retomar el tema de que una de las estrategias de la misión capuchina y el objetivo también con que secuestraban a estos niños arhuacos era generar una división en términos de las expresiones culturales. Entonces ya había una división entre el indígena tradicional y el indígena civilizado que había pasado por la misión, y empezaban a verse como dos sociedades dentro de un mismo pueblo arhuaco. Eso quizás fue de lo que más nos tomó tiempo digamos, como de intentar unificar una posición frente a qué hacer con la misión, porque, bueno, por varios años esa división pues funcionó al interior del pueblo arhuaco. Entonces la pregunta que quisiera hacerle... De las 11:42 me piden disculpas, pero yo ya no estoy. Quisiera hacerle la pregunta al profesor Bastián, ¿qué tanto hoy es consecuencias y secuela de ese ejercicio que hizo la misión capuchina dentro del pueblo arhuaco, que hoy inclusive todavía dentro del pueblo arhuaco nos miremos unos a otros como los tradicionales y los menos tradicionales, como si uno representara la amenaza sobre el otro? Cómo eso todavía sigue siendo una herencia del trabajo y, digamos, de la sistematicidad con que la misión capuchina intentó homogenizar la cultura arhuaca a la sociedad mayoritaria. Muchas gracias, Norey, por esa pregunta. No sé, Dunen, si tomamos varias. Sí, vamos a tomar varias. Entonces, a partir de las preguntas que realizaron a través del chat, bueno, y saludar a todos los que están participando. Contamos con 134 personas conectadas a este foro. Muchas gracias. Hacen una pregunta sobre qué recomendaciones concretas haría usted a la Comisión de la Verdad frente al tema. ¿Qué afectaciones específicas sufrieron las mujeres y niñas arhuacas durante el proceso de internamiento? Preguntan también, quisiera saber si en la investigación ha podido realizar un análisis de acuerdo al género. ¿Cuántas niñas o mujeres tuvieron que vivir esas afectaciones o en su mayoría fueron hombres?
¿Qué pasó con todos los niños que pasaron por los orfanatos? Bueno, los orfelinatos regresaron a su comunidad, ¿se sabe dónde están? Preguntan también ¿puede hablar sobre el trabajo de sanación que llevaron los compañeros arhuacos en el pasado cuando el asunto se guardaba en las familias y ahora en el presente en la medida que esta historia se ha hecho más pública? Y para finalizar, dice, ¿su investigación solo se trata del orfelinato o ha recopilado historias de niños y niñas robadas y llevadas a otros lados? Por ejemplo, yo conozco una mujer arhuaca que dice que la llevaron a un convento en Bogotá y la trataron como esclava en la cocina hasta que se escapó años después. Esas son las preguntas que recogimos desde el chat y tiene la palabra, profesor. Bueno, muchas gracias por esas preguntas. Muchas gracias y muchos saludos a Norey Quigua, con quien hemos trabajado mucho y seguimos trabajando sobre ese proyecto y sobre esa idea de una cooperación, colaboración posible entre la universidad y las comunidades. Entonces, obviamente el tiempo es muy corto y tocaría tener mucho más tiempo para con calma poder discutir de todos estos asuntos, pero voy a intentar responder a las preguntas que se hicieron. Y también de pronto, yo veo que hay gente que todavía está entrando, de pronto pensaban que era empezando apenas, pero el problema del cambio de horario entre Nueva York y Colombia generó, yo creo que una confusión. Pero bueno, entonces sobre lo que dice Norey, yo creo que es muy cierto. Yo creo que esa historia es útil para las comunidades porque permite entender el presente. Es obvio decirlo, pero si hoy hay arhuacos de manta y otros vestidos de civil, si hoy hay personas que solamente hablan la lengua iku y otros solamente el español y otros que hablan las dos, no es casualidad. Si uno quiere entender por qué es así, pues uno tiene que mirar esas historias y esas historias de familia que hacen que el mundo arhuaco es un mundo muy complejo, diverso de entender. Y también yo creo que mirar esas historias puede ayudar a ponerse en el lugar del otro. Y obviamente no lo hemos dicho, pero el legado de la misión es también que muchas personas que pasaron por la misión, en particular no las primeras generaciones, pero las siguientes, pues tienen también muchos afectos positivos por la misión, ¿sí? Y eso pasó en Colombia, pero pasó también en Australia. En todos los lugares hay personas con las cuales no se puede hablar mal y lo ven mal, digamos, esos ejercicios que intentan mostrar también la violencia que había detrás de ese proyecto, pero yo creo que la historia debe ayudar a ponerse del lado del otro lado, de ciertas formas, y ese otro lado pues puede ser el lado de las familias que se fueron escondiendo en la montaña, puede ser el lado de los que no pudieron esconderse, de los que nunca se reconectaron con sus familias, o de los que crecieron toda su juventud en el orfelinato, y también que fueron casados en el orfelinato, es decir, que había políticas de casar arhuacos con indígenas de otros grupos sobre los cuales los misioneros tenían control, con esa idea de que esos matrimonios pues ya iban a ser hispanófonos. Entonces que eso iba a romper con la lengua, con el mundo arhuaco de ciertas formas, y así fue. Entonces yo creo que a través de ese trabajo histórico uno puede no hacer una reconciliación ficticia, sino una reconciliación verdadera de cómo podemos entender que sí hay razones históricas que hacen que unos piensan de una manera y otros piensan de otra manera. Sobre las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, yo creo que hay un trabajo gigantesco por hacer. Hay muchos documentos, muchos archivos que
han sido recopilados, trabajo de la misma comunidad. Yo vi que estaba Junaidi en los asistentes. Yo sé que ha hecho un trabajo gigantesco, el mismo pueblo arhuaco, para escanear, para organizar esos archivos y obviamente para un informe serio de la Comisión de la Verdad, pues se tiene que seguir ese trabajo, pero no es una cuestión de voluntad nomás, es una cuestión de apoyo. Si la Comisión de la Verdad va a producir documentos que trabajan esos temas en profundidad, pues se requiere recursos, se requiere tiempo, se requiere personas que reciben un salario solamente para investigar, que reciben una formación para saber cómo analizar los documentos, dónde buscarlos, etcétera. Y yo creo que lo ideal efectivamente es que esos equipos sean de los mismos pueblos. Yo creo que hay ahora muchos estudiantes indígenas en las universidades y otros que no están en las universidades, pero que tienen ese interés por el trabajo histórico. Pues toda esa juventud indígena, pues yo creo que debería ser el futuro de ese trabajo histórico sobre sus comunidades. En la Sierra Nevada, en el Amazonas, en el Cauca, en el Chocó, en el Putumayo, etcétera, etcétera, donde uno va en Colombia, hubo historias como estas y hoy hay jóvenes que tienen ese interés por saber el pasado de sus comunidades, pero que en muchos casos no tienen los recursos para hacerlo. Entonces yo creo que es muy bueno crear una comisión de la verdad, muy importante. De hecho, en Australia, en Canadá, sí hubieron disculpas oficiales del Estado, es porque primero hubo comisión de la verdad para evidenciar en público esas violencias, pero una comisión no puede funcionar sin recursos importantes, porque pues es un trabajo muy demorado de hacer ese trabajo de historia oral, pero también de historia en los archivos. Para ir avanzando sobre la cuestión del género, yo creo que es muy importante, pues hoy los investigadores sociales estamos más sensibles a esa cuestión de siempre preguntar la diferencia, cómo fue la experiencia de las mujeres, cómo fue la experiencia de las niñas en relación con la de los niños y de los hombres. Obviamente el tiempo pasa rápido, entonces no puedo entrar en detalles, pero justamente si se interesan por entender a qué tipo de sufrimientos fueron expuestas las niñas y los niños, pues el texto de Dionisia es algo muy valioso porque ya cuenta con mucho detalle esa violencia que sucedió en esa institución y que nunca ha salido a la luz. Sobre dónde están ahora esos niños, yo creo que mucho trabajo no se ha hecho de poner en contacto esos niños que fueron llevados de un departamento a otro, de una comunidad a otra y que se quedaron ahí. De nuevo voy a hablar del caso del libro de Dionisia Alfaro, porque su esposo era justamente uno de los niños que fueron arrancados a sus familias en La Guajira. Entonces él era wayú, pero creció aprendiendo el español con los curas y viviendo con esa esposa arhuaca. Pero ella cuenta en el libro de una manera también muy honesta, muy dura, pero yo creo que muy importante, la soledad, el aislamiento de esas personas que finalmente habían sido despojadas de sus familias, que tenían esa soledad, esos recuerdos de cuando eran muy pequeños, pero que aparte de eso nunca reconectaron con sus familias. Entonces, de nuevo, yo creo que obviamente esos niños desaparecidos pues son muy difíciles de encontrar, solamente con un trabajo específico se puede hacer. En el caso de Nabu Simaque, como la misión era en el centro mismo de la comunidad, yo creo que no fueron tantos los casos de estudiantes, de niños arhuacos que nunca pudieron volver a ver su familia, como sí fue el caso en Australia, pero de todas formas, pues aquí yo creo que se requiere un trabajo importante y un trabajo de sanación. Entonces, hablaban del trabajo espiritual que se ha hecho.
En los archivos de los capuchinos, por ejemplo, hay evidencia desde los años 20, desde los años 30, que la comunidad no aceptó esa idea de que se llevaran los niños, pero los arhuacos, siendo un pueblo que no tiene armas, que no tiene un sentido de la guerra, pues tenía como herramienta para defenderse el trabajo espiritual, ¿cierto? Entonces, eso lo describe muy bien, lo describía muy bien el señor Isaías Torres, que era de pronto el más grande historiador del pueblo arhuaco, que se sabía toda esa historia, que había hablado con su papá, que vivió esa época también, pero con muchos otros mayores, y que podía, más que cualquier documento de archivo, reconstruir lo que había sido ese proceso de resistencia colectiva y de resistencia espiritual. Pero también esa resistencia espiritual aparece en muchos documentos donde los misioneros están justamente en una relación de tensión, porque no entienden ese trabajo que realizan los mamos para proteger a las familias. Eso diría en esa primera ronda. Muchas gracias, profesor. Un saludo muy especial a la señora Maribel Salavata, quien señala es nieta de Duane. Muy importante su saludo. También les contamos que para el cierre de esta sesión nos va a acompañar la abuela María Auxiliadora Torres, quien su madre y ella y sus hijas pasaron por la misión capuchina. Entonces, muchas gracias a la familia que nos ha permitido, nos pueda saludar por este medio. De verdad, es un honor contar con la voz de una abuela en este espacio. También, profesor Yune señala que en ese trabajo de recolección y organización de los archivos requieren apoyo y que el equipo está actualmente conformado por mujeres. Entonces, sería interesante continuar, compañera Yune, y articularnos e identificar estrategias para poder aportar a ese trabajo tan importante que viene liderando desde la organización. También, ya para cerrar, profesor, la compañera Juliana González pregunta sobre las características. Bueno, voy acá a leer lo que pregunta Juliana. ¿Sería ideal llegar a poder instituir una comisión de la verdad sobre los orfelinatos en Colombia, como las características que dice Bastián? ¿Cómo se ha logrado esto en otros países? Pregunta. ¿Algún aprendizaje para lograr posiciones de estas historias en Colombia? Y bueno, y después de esto le damos la palabra a la abuela María Auxiliadora. Bueno, Duren, muchas gracias. Qué felicidad si la abuela se puede conectar, si escucho la historia. Yo creo que esa voz de esas personas es muy importante. No pensar en esa historia como una historia abstracta, sino una historia que todavía muchas personas están vivas, de las que conocieron directamente o indirectamente esa historia. Entonces, darle la voz, pues yo creo que es algo fundamental. Sobre la pregunta que se hace, yo creo que efectivamente hubo esas comisiones y pues no hay milagros. Esas comisiones se hacen, yo creo, con un trabajo político para solicitarlas. Entonces yo creo que algo que nos aprende esa pandemia es el hecho de que es más fácil de lo que uno pensaba tejer puentes entre pueblos, entre comunidades, y podemos estar a miles de kilómetros de distancia y sin embargo tener una conversación, compartir ejemplos. Entonces yo creo que pues como universidad, si hay personas que están interesadas en eso, podríamos organizar un evento invitando personas de
Canadá, de Australia, que fueron los que lograron tener esas comisiones para, como lo dice la pregunta, beneficiarse de esos aprendizajes, de lo bueno y lo malo, porque tampoco quiero decir que todo está perfecto en el contexto canadiense o en el contexto de Australia. A veces digamos que las excusas públicas no quiere decir que hay un esfuerzo real de descolonización, no hay un esfuerzo real de dar a las comunidades el control y la autonomía que merecen, pero de todas formas yo sí creo que es muy importante hacer ese esfuerzo de compartir. Entonces, pues estamos en un momento complicado a nivel mundial de todos los países, pero yo sí creo que efectivamente sería bueno una comisión de la verdad específica sobre las diferentes violencias de las cuales fueron víctimas los pueblos indígenas colombianos. Una comisión, porque si la comisión de la verdad tiene que abarcar todos los temas, pues desde nunca terminar. Entonces yo creo que es bueno que haya algo específico, o se trata de todo, pero de manera muy superficial. Aquí yo creo que sí se requiere un trabajo en profundidad en las diferentes regiones, porque los archivos están, las personas están, el talento, digamos, está para formar investigadores en las comunidades, y pues espero que eso sea motivo de animarse en la universidad. Si hay jóvenes que escucharon, digamos, la charla y que dicen, yo quiero hacer y participar a ese trabajo en mi comunidad, pues nosotros podemos apoyar con lo que hemos aprendido a hacer y intentar poner al servicio de esos colectivos, de esas personas que quieren ir adelante en hacer trabajos similares, pues apoyarlos. Para el libro de Dionisia, yo vi que había una pregunta de dónde se consigue. En este momento, pues es difícil conseguir los libros en físico, pero sí está virtual en la página de la universidad, y pues estamos haciendo esfuerzos porque queremos que ese libro los colegios arhuacos lo tengan, pero de nuevo yo creo que no tiene que ser solamente para el pueblo arhuaco, sino para todos los pueblos indígenas, para que se animen los jóvenes. Bueno. Muchas gracias, profesor Bastián. Entonces, le vamos a dar la palabra a la china María Auxiliadora Torres, una mujer muy importante y una madre ella formó a unas mujeres líderes, y creo que sus hijas han hecho un aporte histórico al pueblo arhuaco. Duni, bienvenida, abuela. Igwandi na zakura zage iwazo jana gunandi. Vidosi yanyu menke kwa narke ksani na duni veri. Recordando na kumangwasi biaje zeze na zeni duni. Bueno, acá la abuela les recuerda a todos, cuenta su historia. Su mamá estuvo 12 años en la misión capuchina y hoy somos fruto justamente de ese legado. Quizás dentro del pueblo arhuaco los linajes se heredan justamente en el marco de nuestras mamás y de nuestros papás. Hoy somos parte de ese linaje que nos heredó la abuela Florentina, la mamá de mi abuela, y hemos heredado justamente distintas formas de narrar y de contar. Para cerrar este buen conversatorio, esta buena información que nos han transmitido al lado de mi abuela, quisiera pues también compartirles una canción de la sierra y de dónde venimos. Vengo de la tierra donde está la vida y vengo de allá arriba de la nieve eterna. Traigo la sonrisa de una primavera y una suave brisa con olor a selva, valles y colinas, ay hombre, vengo de la sierra,
para que lo sepan los que no sabían, que mi canto tiene alegría y viene de la sierra, que mi canto tiene alegría y viene de la sierra. Duni, nos alegra seguir escuchando la historia para seguir creando lenguajes que nos permitan compartirla. Duni. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Bastián por compartir esta historia y a todos los otros participantes que pusieron también su contribución para hacer la historia todavía más real. Una historia dolorosa y al mismo tiempo una historia que para las generaciones que siguen puede tener mucho de optimismo en el sentido de que de ello se aprende para hacer los cambios que se necesitan en el presente. Tuvimos en el pico de la organización de la presentación 139 personas, algunas han pasado, otras parece que entraron tarde pensando que era tarde, así que realmente hay posibilidad para volver a repetir algo de esto o para organizar lo que decía Bastián, de pronto una nueva conversación que sea una continuación de esta, enfocándose en la posibilidad de organizar comisiones de la verdad alrededor de este punto. Queríamos hacer como hicimos la vez pasada, tomar una foto de todos los participantes que aún están aquí, entonces quisiéramos pedirles a todos que pongan su cámara y nos vayamos a la Gallery View para que Johanna de Clax nos tome fotos y toca por turnos, hay 3 pantallas, entonces por favor todos pongan su foto, pongan su imagen y esperen entonces a que Johanna nos diga 1, 2 y 3 y tome la foto cuando estén todos listos. 1, 2, 3. Voy a la siguiente página. 1, 2, 3. Y la siguiente. 1, 2, 3. Listo. La siguiente. 1, 2, 3. Ahora la última página. 1, 2, 3. Y aquí son las 7 de la noche y toda la gente de Nueva York que está agradeciendo. Entonces de pronto es eso que escuchan detrás los trabajadores de la salud en esa pelea contra la pandemia. Muchas gracias a todos. Aún faltan más páginas para tomar fotos. Es que hay muchas personas. Si terminamos, por favor. ¿Hay más páginas? ¿Hay más personas? Sí, hay más páginas, faltan más personas para la foto. Ok. Empiezo desde la página 5. 1, 2, 3. Un segundito que ahí falta. Invito a Yune, al líder Gunchigüey, al joven Juan Sebastián, a Guairati, que también nos dio unas palabras muy bonitas, a Seyarin, a Aruabingumu, que activen su cámara para tener este recuerdo. A Diomedes, un saludo muy especial, a Holger. Yune, anímense a activar sus cámaras, a la señora Maribel. No. Duna. Dune, no hay mucha gente que está, no hay muchas personas. Activando, bueno, sigamos así. Ok, voy a empezar otra vez. ¿Listos? 1, 2, 3. Al siguiente. 1, 2, 3. Ay, perdón. ¿Alguien está compartiendo su pantalla, por favor? ¿No?
Ok, otra vez. 1, 2, 3. La tercera página. 1, 2, 3. 4 página. 1, 2, 3. Ahora la última. 1, 2, 3. Gracias. Ya no hay más páginas. Sí hay 2 páginas más, pero solamente con muchos nombres, no con muchas imágenes. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos. Quería decir, seguimos. Amor, nunca puede estar callada cuando estoy haciendo algo. Seguimos en septiembre. Estén pendientes para las siguientes sesiones que tendremos. Hasta luego.